Verstappen rajó con todo y lo filtraron. Y sí, lo que dijo sobre Checo es para prenderle fuego al paddock, pero lo que más duele en Milton Keynes no es la rajada, sino que Checo ya no está y Red Bull lo está pagando carísimo. Quédate hasta el final, porque te voy a contar cómo se están tomando en Red Bull esta debacle silenciosa, y por qué ahora mismo, Adrian Newey se debe estar arrepintiendo de no haberse ido con Checo a Cadillac. Y ojo, si no te suscribís ahora mismo, Checo no vuelve jamás a la Fórmula 1. No lo digo yo, lo dijo el mismísimo Helmut Marko en un arranque de coraje. Así que ya sabes, dale al botón, no te cuesta nada, y ayudas a que el mejor piloto mexicano siga haciendo historia. Se filtró. No se sabe si fue en una comida privada, si fue una conversación entre bambalinas en el Hospitality de Red Bull, o si fue una charla entre pilotos que alguien no supo guardar, pero lo cierto es que Max Verstappen habló. Y habló fuerte. Según la transcripción, que apareció en un foro neerlandés, y fue replicada en un Discord de periodistas, Max dijo textual: Checo no era un piloto top. Solo estaba ahí porque Christian necesitaba un segundo. Nunca me empujó. Perdón. ¿Qué Checo no empujó? ¿El mismo Checo que te salvó el campeonato 2021 en Abu Dhabi? Mira Max, una cosa es tener el talento que tienes, que no lo niega nadie, y otra es olvidarte tan rápido quién fue el escudero que te cubrió las espaldas mientras tú estabas con la cabeza más en tu padre Jos que en el retrovisor. Y no termina ahí. En ese mismo audio, que algunos insiders dicen que fue en un off con gente de Mercedes, nada menos, Verstappen dijo: desde que Checo se fue, el equipo trabaja mejor. Todos saben cuál es su lugar. Y aquí es donde se prende fuego todo. Porque esa frase, más allá del ego, expone la mentalidad militar que está destruyendo a Red Bull desde adentro. Vamos a leer entre líneas. ¿Qué significa todos saben su lugar? Significa que no hay lugar para competencia interna, que nadie le puede hacer sombra. Que Red Bull no es un equipo, es un imperio con un emperador, y ese emperador no se toca. Con Checo, eso no se podía mantener. Porque a pesar de que el tapatío siempre jugó en equipo, también tenía talento para meterle presión. Y eso, Max no lo soportó nunca. Acuérdense de Brasil 2022, cuando Max se negó a devolverle posición a Checo. Eso fue la muestra más clara del desprecio. Y hoy, esa herida sigue abierta. Un año después de despedir a Checo, porque sí, fue un despido encubierto, Red Bull no levanta cabeza. El auto ya no es invencible. El RB21 está teniendo más problemas de lo esperado con el aire sucio, la gestión de gomas, y sobre todo, con el balance en circuitos urbanos y de media carga. ¿Y quién era especialista en ese tipo de trazados? Exacto, Checo Pérez. Desde que se fue, Red Bull no gana en Mónaco, no gana en Azerbaiyán, no gana en Singapur. Es decir, los terrenos donde Checo sacaba la garra. Y ahora, se nota. No hay plan B. No hay segundo piloto que pueda pelear por el podio. Tsunoda, Ricciardo, Liam Lawson, puro relleno. Y mientras tanto, Ferrari, McLaren y hasta Mercedes están comiendo terreno. La F1 no es solo manejo. Es estrategia. Es política. Y Red Bull cometió uno de los peores errores que puede cometer un equipo: subestimar el valor humano. Checo era más que un piloto. Era el que calmaba a los mecánicos, el que bancaba los errores del pitwall, el que daba feedback claro. Y cuando hacía falta levantar el ánimo del equipo, ahí estaba él, con su tono relajado y su temple de veterano. Hoy no hay nadie que levante la moral en ese garaje. Max no lo hace. Horner está en su guerra interna con Helmut Marko. Y el equipo está más dividido que nunca. Mientras en Red Bull andan jugando al juego de tronos con traiciones, filtraciones y egos desbordados, Checo Pérez ya firmó su renacimiento. Y no es con cualquier escudería, Estamos hablando de Cadillac Fórmula 1 Team, en conjunto con Andretti Global. Un proyecto que empezó como un sueño americano, y que ahora, gracias a Checo, empieza a parecer una pesadilla para los gigantes europeos. Sí, señores, Checo vuelve en 2026 con un auto hecho a su medida, con libertad absoluta, con un entorno que lo respeta, y lo más importante, con la experiencia para construir un equipo ganador desde cero. Primero lo primero, esto no es un capricho de General Motors. No es una movida de marketing. Es un desembarco total, con recursos, con cerebro y con gente pesada. Desde Detroit ya están invirtiendo en túneles de viento, simuladores de última generación y hasta ficharon a ingenieros ex Ferrari y ex Red Bull. Y ahí es donde la cosa se pone jugosa. Porque uno de los nombres que más se rumorea es el de Ben Waterhouse, el mismo que trabajó con Checo en Force India y que luego fue clave en la evolución del RB16B. Y también suena Matt Harman, que recientemente dejó Alpine, y adivinen con quién tenía buena relación. Con nuestro paisano,
Claro, acá no estamos hablando de un piloto que busca jubilarse con un contrato millonario. No, señor. Checo llega a Cadillac como la piedra angular del proyecto. El piloto experimentado que puede guiar el desarrollo del monoplaza, que entiende cómo funcionan los equipos grandes, y que sabe ganar. Porque aunque algunos intenten minimizarlo, ganar en Mónaco, Azerbaiyán, Singapur, y estar 2 años seguidos top 3 del campeonato, no lo hace cualquiera. Y lo más importante, Checo llega con hambre. Y esa es la diferencia. ¿Y qué pasa si te digo que no solo Checo va a Cadillac? Que hay al menos 4 ingenieros del entorno de Red Bull, 2 de ellos trabajando en aerodinámica y simulador, que están en charlas para cruzarse al equipo americano. Y no porque les paguen más, que también, sino porque ya no soportan el ambiente tóxico de Milton Keynes. Desde que Checo se fue, el equipo se volvió un campo de batalla. Hay conflictos entre el área técnica y el marketing, tensión entre Christian Horner y Helmut Marko, y hasta el rumor de que Max quiere meter a su propio ingeniero de confianza en la estructura. Un caos total. Lo que pocos saben, y aquí te lo suelto exclusivo, es que Checo ya está trabajando con un grupo de ingenieros en el simulador de GM en Carolina del Norte. Están usando modelos genéricos con base en el reglamento 2026 para empezar a trabajar el balance aerodinámico de un coche que será más liviano, más corto y con menos carga que los actuales. ¿Y quién tiene experiencia manejando coches con poco grip? ¿Quién se lucía con el RB16B cuando patinaba en curvas lentas? Exacto, el tapatío. Cadillac lo eligió por eso. Porque necesitan a alguien que entienda cómo gestionar esos autos. Y Checo tiene la sensibilidad y la técnica que no se enseñan, se forjan en las pistas callejeras y en años de aguantar presiones bestiales. En el paddock ya hay murmullos. Algunos lo llaman el Alonso mexicano, por cómo está armando su futuro como si fuera una partida de ajedrez. Otros creen que Cadillac va a tardar en despegar, pero que con Checo pueden acelerar el proceso 2 o 3 años. Lo cierto es que nadie se lo toma como una broma. Incluso Toto Wolff ya declaró. Con GM y un piloto como Pérez, no van a tardar en incomodar a los de arriba. ¿Y si Toto lo dice? Hay algo que no sale en la tele, que no se publica en los comunicados oficiales, y que los equipos tratan de esconder bajo la alfombra, los quilombos internos. Y en Red Bull, señoras y señores, hay más tensión que en un sobrepaso a 300 km por hora en Rouge. Desde que se fue Checo, el equipo entró en una fase de descomposición silenciosa. Parece exagerado, pero lo dicen insiders que llevan más de 20 años en el paddock. ¿Las razones? Vamos por partes. Con Checo en el equipo, Verstappen tenía a alguien que lo ponía en su lugar sin necesidad de hablar. ¿Te acuerdas de Mónaco 2022? Max quería arruinarle la quali a Checo, Checo se la jugó igual, y después se la ganó en carrera. Esa clase de momentos eran un mensaje. Pero ahora, ¿quién lo frena? ¿Tsunoda? ¿Ricciardo? No, hombre. Ahora Max hace y deshace, y eso es un problema. Los ingenieros ya no tienen margen para decirle no. Las estrategias se arman pensando solo en su coche. Y eso ha generado resentimiento interno. Un mecánico que pidió anonimato dijo a medios británicos. Antes había competencia sana. Ahora es solo obediencia. Lo otro que está dinamitando al equipo es la guerra fría entre Christian Horner y Helmut Marko. Después del escándalo con Horner a principios de temporada, que si bien no terminó en sanción, sí dejó heridas, el equipo está partido en dos. Marko quería sostener a Checo un año más. Horner no. Marko quería promover a Lawson. Horner pidió a Ricciardo. Marko quiere que Max se quede. Horner, en privado, ya tantea otros nombres. Y lo peor es que Adrian Newey ya se bajó del barco. ¿Por qué? Porque no quería estar más en medio de estas peleas. ¿Y quién fue el último piloto con el que Adrián trabajó a gusto y con respeto mutuo? Exacto. Checo Pérez. Esto te lo cuento tal cual me lo contaron a mí. Durante el GP de Miami, mientras el paddock cenaba entre mojitos y música latina, alguien le susurra al oído a Helmut Marko. Checo ya firmó con Cadillac. Lo anuncian después del verano. ¿La reacción de Marko? Dicen que dejó caer una copa de vino tinto que se hizo trizas contra el suelo y murmuró. Lo van a extrañar más de lo que creen. Y no es joda. Porque aunque Marko fue uno de los más duros con Checo en público, en privado lo respetaba. Sabía que, sin él, el equipo perdía más de lo que ganaba. Ahora vamos a los números. Porque una cosa es el chisme, y otra la pista. Desde que Checo se fue, Red Bull ha tenido menos poles en circuitos urbanos. Más problemas de degradación en gomas traseras. 3 errores estratégicos en boxes. Una pérdida de ritmo a una vuelta en más del 10% respecto al año anterior. ¿Y lo más alarmante?
Ferrari ya los igualó en puntos en el campeonato de constructores. El equipo que hasta hace un año dominaba con una mano. Ahora están sudando contra Sainz y Leclerc. Y cuidado con McLaren, que viene con el cuchillo entre los dientes. Y acá viene otra bomba. Según medios neerlandeses, Max Verstappen está empezando a considerar su futuro fuera de Red Bull. Tiene contrato hasta 2028, sí, pero con cláusulas de rendimiento. Y si el equipo no garantiza un coche competitivo con el nuevo reglamento 2026, se puede ir. Mercedes ya lo tanteó. Aston Martin lo tiene en la lista. Y hasta Alpine, sí, Alpine, soñó con una dupla Verstappen-Colapinto, aunque eso lo vemos más difícil. Lo que importa acá es el mensaje. Hasta Max se está dando cuenta que sin estructura, no hay título. Y sin Checo, esa estructura se vino abajo. Un ingeniero que trabajó con ambos pilotos lo resumió así. Con Checo, el equipo era un escuadrón. Sin él, es una tropa de soldados que solo obedece al general. Y así no se ganan guerras. Muchos se burlaban. Que Cadillac no tenía experiencia, que Andretti no iba a entrar, que la FIA no los iba a aceptar. Pero ahora, los mismos que se reían están temblando con lo que viene en 2026. Porque lo que está armando Cadillac no es un proyectito, es una declaración de guerra a los históricos. Y en el centro de todo está nuestro Checo. Desde General Motors confirmaron que no van a usar motores de terceros. Nada de ser cliente de Renault, Ferrari o Mercedes. Ellos están desarrollando su propia unidad de potencia para 2026, con todo el respaldo de la división Cadillac Performance. ¿Eso es riesgoso? Sí. ¿Ambicioso? Muchísimo. Pero también es la única forma de entrar como un constructor serio, como lo hizo Mercedes en 2010 o Red Bull cuando compró Jaguar. Y la clave de todo esto es que necesitaban un piloto con experiencia, técnica y liderazgo. Y ese no podía ser otro que Checo Pérez. Desde hace meses, Checo está viajando a Estados Unidos en secreto. Carolina del Norte, Indianapolis, Detroit. Lo han visto entrar al GM Technical Center, y se sabe que ya hizo sesiones privadas en simulador. ¿Con qué fin? Ajustar el estilo de conducción del prototipo 2026 a su estilo de manejo. Y esto no es poca cosa. Porque los coches de 2026 van a ser más ligeros, menos cargados aerodinámicamente y más inestables en frenada. Justo el tipo de coche en el que Checo se luce, como lo demostró en Bakú y Mónaco. Y aquí viene lo más importante. Porque muchos decían que Cadillac no entraba, que la FIA no los iba a dejar. Pero ya es oficial. Cadillac tiene el visto bueno para participar como constructor desde 2026, y Andretti ya tiene instalaciones listas en Silverstone para montar su base europea. La presión de Liberty Media, el respaldo político en Estados Unidos y el marketing que genera tener a Checo como imagen del equipo fueron clave para que les abran la puerta. Además, la FIA quiere más diversidad de marcas en la parrilla. No pueden seguir con 4 equipos dominando todo. Y si a eso le sumas el mercado latino y norteamericano que mueve Checo, era una jugada ganadora por donde la veas. Esta historia la contó un camarógrafo español que trabaja en DAZN. Dice que durante el GP de España, Checo y Fernando Alonso tuvieron una charla privada en el Hospitality de Aston Martin, lejos de las cámaras. No se sabe todo lo que dijeron, pero sí se captó una frase que dejó a todos pensando. Alonso le dijo a Checo, no cometas el error de quedarte en un lugar que no te quiere. Arma el equipo a tu medida. ¡Boom! Ese consejo, viniendo de Alonso, un tipo que ha sufrido y visto de todo en la F1, tiene peso. Y es que el propio Fernando sabe lo que es estar en equipos tóxicos, con jerarquías injustas. Y por eso, valora que Checo haya tomado las riendas de su destino. Así que lo tenemos claro, Checo no se va a retirar. No va a ser comentarista. No va a correr en IndyCar. Checo va por todo. Y lo hace con el respaldo de una multinacional, con ingenieros propios, con un equipo que cree en él, y con millones de fans que todavía lo bancamos. Y ojo, no se trata solo de competir. Se trata de luchar por un campeonato, como lo dijo él en una cena privada en Guadalajara. No vuelvo a la F1 para estar en la parrilla. Vuelvo para ganarla. Algunos dicen, Cadillac no tiene chances en su primer año. Y yo les recuerdo, 2009. Brown GP. Un equipo nuevo, un auto revolucionario, y un título inesperado. Con las reglas 2026 siendo un reinicio total, todo puede pasar. Y si alguien tiene la cabeza fría y los reflejos para aprovechar eso, es Checo. No necesita ganar todas. Solo necesita tener un auto que esté cerca, y ahí él hace la diferencia. No te lo van a decir. No lo van a publicar. Pero dentro de Red Bull, hay un vacío que no se puede llenar. Se fue Checo y se llevaron más que un asiento, se llevaron el equilibrio,
el Tempel y la única voz que sabía cuándo decir basta sin miedo a Verstappen. Hoy el equipo se ve fuerte, sí. Siguen sumando puntos, Max gana de vez en cuando. Pero el aura invencible de 2022 a 2023 ya no está. Y muchos dentro del paddock lo saben. Un ingeniero italiano lo dijo clarito en Mónaco. Red Bull sin Checo es como Ferrari sin Ross Brown, puede ganar, pero ya no da miedo. Lo más interesante es lo que piensa realmente Max Verstappen. Oficialmente, dice que está bien, que el equipo está funcionando mejor, que no necesita un compañero competitivo, ya sabes, todo el discurso. Pero en privado, según una fuente neerlandesa de Ziggo Sport, Max se mostró molesto al enterarse que Checo firmó con Cadillac. ¿Por qué? Porque Max lo ve como una amenaza a largo plazo. Verstappen es un animal competitivo. Si Cadillac empieza a funcionar y Checo lo mete en problemas, eso lo va a volver loco. Y aunque hoy nadie lo diga, el 2026 puede ser el comienzo de una rivalidad histórica entre ambos. Y ahora te tiro la bomba final. Uno de los principales patrocinadores personales de Checo, Telcel/Claro/América Móvil, estaría evaluando llevar todo su paquete a Cadillac. Estamos hablando de decenas de millones de dólares anuales que hoy entran a Red Bull gracias a Checo, y que podrían dejar un agujero importante si se van. ¿Y sabes lo más irónico? Red Bull se cansó de menospreciar a Checo, de tratarlo como un segundo sin valor, pero su partida podría costarles más que un campeonato. Porque esos fondos, para un equipo como Cadillac que está creciendo, son oxígeno puro. Y para Red Bull, perderlos ahora que Adrian Newey se fue, que hay guerras internas y que Max empieza a dudar, sería un desastre. Hoy, a sus casi 36 años, Checo no solo es el piloto más exitoso en la historia de México. Es también un ejemplo de resistencia, inteligencia y visión. Porque se pudo haber retirado cómodo. Pudo haber aceptado otro añito en Red Bull como segundón. Pudo irse a correr a la Indy. Pero no. Eligió el camino más difícil. El más arriesgado. Y también el más valiente. Formar un equipo nuevo, desde cero. Apostar por un futuro incierto. E irse a las entrañas del automovilismo norteamericano a plantar bandera y decir: aquí estoy. Y vengo por lo que me deben. Este rajadón de Verstappen, le haya gustado a quien le haya gustado, sirve como testimonio de lo que fue Checo en Red Bull. Lo incomodó. Lo presionó. Lo obligó a mejorar. Y eso es lo que más le duele a Max hoy, que el único que lo desafió, ya no está, pero está armando algo que puede volver para ganarle. Así que ya lo sabes, hermano. El 2026 no va a ser solo el año del nuevo reglamento. Va a ser el año en el que Cadillac pone el primer ladrillo de su imperio. Y al frente de ese imperio, como debe ser, va a estar nuestro Checo Pérez. Con la experiencia, la garra, el talento, y las cuentas pendientes con más de uno en esta parrilla. Si llegaste hasta acá y todavía no te suscribiste, compadre, no me ayudes compadre. Porque si no te suscribís ahora mismo, Checo se va a quedar sin apoyo para construir ese sueño. Así que dale. Hazlo por México, por el automovilismo, y porque le vamos a ganar a Verstappen con Cadillac, carajo.